Bailaba, celebraba, incluso en uno de los centros de tortura, los más importantes de América Latina, el Helicoide, hacía espectáculo de fuegos pirotécnicos de una manera absolutamente descarada, cínica y perversa contra quienes están sufriendo en este momento la desaparición forzada, el secuestro, la tortura y muchos enfrentando enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Lorenza Lee es una activista que conocimos desde muy joven por la democracia de Venezuela. Esto le costó a él 4 años en otro centro de tortura, La Tumba. 4 años complicadísimos, durísimos como un ser humano. Lorenza Le sobrevivió y Lorenza Le no ha desfallecido en la búsqueda, en el activismo por el regreso de la democracia a Venezuela. Fue víctima directa de Nicolás Maduro, pero lo más triste es que un Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ningún problema con su canciller, María Ángela Holguín, de entregárselo a su verdugo, sabiendo lo que iba a pasar. Un Nobel de Paz cruel que entrega a una víctima a su peor victimario. Entonces, podemos decir que es doblemente víctima. Víctima del sátrapa atroz, del narcoterrorista, pero víctima del que posó de bueno ante la comunidad internacional y se ganó un Nobel, entregándole todas las concesiones a la organización criminal y terrorista de las FARC que tiene ahorita Colombia como está, porque gracias a ese acuerdo, que todo esto se advirtió de las consecuencias de un acuerdo que lo único que garantizó fue impunidad a los peores criminales de la historia de Colombia, está pasando lo que está pasando. Y una de esas víctimas fue Lorenza Le. A Lorenza Le quiero dar la bienvenida nuevamente aquí a NTN 24, a felicitarlo por su grandeza, por su activismo, por su fortaleza y por su capacidad de perdonar, pero no sin olvidar. Loren, quiero comenzar contigo viendo estas imágenes. Mire Nicolás Maduro cómo fue detenido, mire la foto de él detenido en el Iwo Jima, mire cómo bajaba esas escaleras del avión que lo transportó de Guantánamo a la base Stewart en el estado de Nueva York, el condado Orange, no podía ni caminar, y la cara de susto y la actitud disminuida del que hacía pocas horas hablaba con una arrogancia, un cinismo y una indolencia total. Hoy usted como víctima de él, ¿qué siente cuando ve estas imágenes? Bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Eh, yo siento felicidad, o sea, no lo puedo negar y de hecho creo que los venezolanos no podemos permitir que de tantas cosas que nos han robado, nos roben nuestra oportunidad de celebrar. ¿Y por qué hay que celebrar? Porque en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, Nicolás Maduro está en una celda, y va a enfrentar la justicia. Y estamos hablando de la misma persona que ordenó el secuestro, la tortura, el asesinato, la persecución a miles de personas inocentes. El mismo que bailaba salsa mientras la gente era masacrada en la calle. Y que hoy esté en una celda próximo a estar frente a un tribunal, yo creo que es algo para celebrar, para agradecer a quienes hicieron esto posible. Mira, Claudia, yo he sido siempre bastante crítico a la administración del presidente Trump. Eso es público y eso ha sido continuo. Pero resulta que hay dos o más realidades que pueden ser al mismo tiempo. Tú puedes eh, ser crítico a muchas políticas de la administración de Trump, pero lo que hizo ayer, capturar, y esta palabra es clave, capturar a un asesino, a un criminal, montarlo en un avión, esposarlo y llevarlo para que sea puesto ante un tribunal, es, es algo que nosotros, los venezolanos, como muchos colombianos, como muchos latinoamericanos, habíamos soñado durante todos estos años. Soñábamos con el día en que nos despertáramos y viéramos que están deteniendo a Maduro. Y eso sucedió. Y es tanto el impacto que todavía no lo terminamos de asimilar y de creer. ¿Y por qué yo digo, por qué hago esta aclaración? Porque sobre todo aquí en Europa hay quienes quieren jugar, ¿no?, al derecho internacional para defender a un dictador como Nicolás Maduro. Y mira, si ayer no lo detenían de esa forma, ¿quién lo iba a hacer?
quién lo iba a hacer y cómo lo iban a hacer. O sea, ¿cuándo se le iba a dar un parado a un asesino como Nicolás Maduro? ¿Cuándo y quién? Porque lo que recibimos fue, como en el caso de Santos y muchos otros, fue todos estos años una complicidad, un apoyo, una articulación con este dictador. Y que hoy esté detenido es de verdad un motivo de celebración para muchos, muchos venezolanos. Eh, y yo creo que nosotros tenemos que disfrutar nuestro derecho a celebrar que ese tipo está tras las rejas. Y no fue que atacaron Venezuela y él se escondió, no, está detenido. No le tocaron ni un pelo, no lo torturaron, está detenido, esposado, para enfrentar la justicia, que no solo va a tener que enfrentar por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Es que recordemos que la Fiscalía en Chile acusa al régimen venezolano por el asesinato del teniente Ojeda en territorio chileno. Es que además también está no solo mi secuestro, sino el de Gabriel Valle y el de otros, que él está vinculado a eso. Pero además de eso, decenas y decenas de evidencias y pruebas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que están en la Corte Penal Internacional. Es decir, ahora es que tiene cargos para enfrentar. Y gracias a esa operación de ayer, él va a poder enfrentar la justicia. Y eso es muy, muy importante, porque si no lo hacían así, ¿quién le iba a dar el parado? La Unión Europea le iba a dar un parado. El gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, ¿quiénes le iban a dar un parado a un asesino? A un asesino. Aquí hay que hablar que esa misma persona es la que tiene más de 1.000 personas en centros de tortura en Venezuela. Sí, Loren, es muy importante lo que estás diciendo. Cuando por orden de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro y toda su cúpula criminal dan la orden de secuestrar a la teniente Ojeda, de entregárselo al tren de Aragua, de torturarlo, de meterlo moribundo, porque lo metieron moribundo en una maleta y lo enterraron así, moribundo, ni siquiera estaba muerto, para cometer toda esta atrocidad en suelo ajeno. ¿Dónde estaban todos esos organismos hablando del derecho internacional, exigiéndole al régimen de Maduro? ¿Dónde estaban los ahora preocupadísimos por el derecho internacional? Esos gobiernos que ahora lo ven aterrado, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando torturaban a la gente? ¿Dónde estaban cuando Santos entregaba a Lorenza Saleh, a un violador de los derechos humanos, a un criminal, a un asesino? ¿Dónde estaban? Ahí estaban calladitos, ahí no dijeron ni una palabra, pero es que no tienen credibilidad, no tienen ninguna credibilidad de ahora que se hace una operación que no dejó civiles muertos, por lo que se sabe hasta ahora, que mató fue directamente, dio de baja realmente a los custodios del peor criminal que ha tenido América Latina. Entonces ahora sí están preocupadísimos. Qué doble moral la que hay en el mundo. Pero yo me quedo con las víctimas, con ustedes, y por eso estamos hablando de eso. Vamos a ver contigo, Lorenza, cómo bailaba, lo que decías y lo que estábamos mostrando previo a darte la bienvenida. ¿Cómo bailaba el sanguinario, indolente, torturador, criminal de Nicolás Maduro bajo sus víctimas, pisoteando a sus víctimas? ¿Cómo bailaba? El bailecito se le acabó y se le acabó ayer. Y quienes creemos en la democracia y en los derechos humanos lo aplaudimos, porque no hay derecho que una Corte Penal Internacional, con todas las pruebas sistemáticas que ha entregado el Instituto CASLA, que ha entregado abogados tan importantes como los que nos han acompañado, como los que han estado dándonos las entrevistas aquí en NTN 24, todo ese grupo de cremades, todo ese grupo de abogados que han hecho este trabajo sistemático, impecable. Están las pruebas, están los testimonios, está demostrada la sistematicidad de la violación a los derechos humanos, esa Corte Penal Internacional, como si no existiera. Entonces ahora lo hace Trump, lo coge y se lo lleva a los tribunales para que responda por lo que a él le interesa. Lo que a él le interesa es la conspiración para atacar los intereses de Estados Unidos, las drogas, las armas, pero de cara a una justicia. Entonces ahora se aterran. Es increíble cómo Occidente ha caído en la trampa de hacerse la zancadilla, de no defender sus principios, que son los principios de las libertades, cayendo en un buenismo que lo que hace es dándole carta abierta a los criminales para que hagan lo que quieren. Loren, ese cambio del baile, de vengan por mí, cobarde, venga y me busca Miraflores, a esto. Este
este solo, esto solo será la nueva etapa de esta estructura criminal. Esa imagen de un Maduro reducido es lo que vendrá. Y por eso, Claudia, es importante que los venezolanos hoy manifestemos nuestros sentimientos. O sea que si hay motivos para que los venezolanos hoy expresen a través de todos los medios su alegría, su felicidad es hoy al tener a Nicolás Maduro tras las rejas para enfrentar la justicia y que el mundo vea cómo nosotros los venezolanos celebramos esto que sí, para nosotros sí significa justicia. Que hay mucha incertidumbre frente a lo que viene en el futuro, sí, pero por eso es que nosotros tampoco podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados como espectadores. Aquí no solo hay que eh, seguir adelante con apoyando este proceso judicial en contra de Maduro que se abre en Estados Unidos, sino que también tenemos que movilizarnos para ejercer y defender una legitimidad política y democrática en Venezuela como la representa Edmundo González y María Corina Machado. Es decir, hay otra parte del trabajo que tenemos pendiente, Claudia, y por eso tenemos que estar movilizados, organizados y comunicados más que nunca todos los distintos grupos y sectores de la sociedad civil venezolana y de los partidos democráticos venezolanos, porque nos toca a nosotros, y ese es un trabajo de nosotros, eso no es un trabajo ni de la comunidad internacional ni del gobierno del Estado, a nosotros nos toca defender y hacer valer el liderazgo que se escogió y que se legitimó en elecciones primero internas dentro de la oposición y luego las generales con el Mundo González. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante el mensaje y las instrucciones que den María Corina Machado y su comando, pero también que nosotros, todos los grupos que siempre hemos estado trabajando, estemos también activos respondiendo a, a toda aquella fuerza que quiere defender a la dictadura de Venezuela, lo que queda de esa dictadura, lo que queda de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que responderle a esa narrativa de victimismo que quiere imponer el chavismo y además hacer valer ese liderazgo y que Estados Unidos sienta la presión también de la población venezolana de que se respete el liderazgo del mundo de María Corina y de todos los que han luchado por la democracia en Venezuela. Porque Maduro es la cabeza, pero es una estructura completa, es una estructura criminal asesina que pasa también por Delcy Rodríguez, por Diosdado Cabello, por Padrino López, por todas estas personas que son responsables directas de crímenes graves de lesa humanidad. Y por eso aquí en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y dentro de Venezuela, hoy tenemos que estar mucho más activos y más motivados que ayer y mañana vamos a tener que estar mucho más activos y estar siempre, siempre moviéndonos hasta que logremos primero la liberación de todos los presos políticos y finalmente el retorno de todos los exiliados y el respeto a la voluntad popular que eligió a Edmundo González. Lo, precisamente, Loren, le quería preguntar por eso que usted estaba respondiendo en esta parte final. Y tiene que ver con, utilizando también una metáfora que nos dijo Pedro Mario Burelli esta mañana aquí en la transmisión especial de NTN 24, y usted lo ha señalado muy bien. Se ha cogido, se ha agarrado la cabeza de la culebra, la cabeza es Nicolás Maduro, el cuerpo queda. Y el cuerpo es Delcy, Diosdado, Padrino, Jorge Rodríguez, bueno, todavía quedan muchos ahí en ese cuerpo de la culebra. Y en ese cuerpo, o con ese cuerpo, es donde le quiero preguntar, ¿usted ve la transición? Es decir, porque se habla de Delcy ahora, y usted estaba respondiendo precisamente sobre Delcy. ¿Qué cree usted que va a pasar con ella? ¿Cómo cree usted que se va la transición? ¿Y cómo ve, por el otro lado, el tema de María Corina Machado? Bueno, una cosa importante que hay que recordar es que Delcy Rodríguez era vicepresidenta que tenía bajo su cargo directo por decreto el SEBIN. Y bajo su mando se asesinó y se torturó a muchas personas. Ella dirigía, bajo su responsabilidad está el SEBIN cuando asesinaron bajo tortura a Fernando Albán y lo lanzaron por una ventana. Esa es Delcy Rodríguez. Responsables de crímenes de lesa humanidad. Representa todo menos un poder
de respeto a la dignidad y los derechos humanos. Es parte de la estructura tan responsable de crímenes como lo es Diosdado y Padrino López y Jorge Rodríguez. Por eso nosotros tenemos que seguir trabajando más que nunca para que detrás de Maduro no solo venga Diosdado, Padrino, sino que también Delcy y todos los demás. ¿Y eso cómo lo logramos? Visibilizando los crímenes que ellos han cometido, eh, reforzando la memoria colectiva venezolana, recordando todos esos momentos, todos esos hechos, todos esos acontecimientos que están bien documentados sobre crímenes que se cometían bajo responsabilidad de esta estructura. Y nosotros seguir haciendo todo el lobby y las gestiones políticas y diplomáticas, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en los distintos congresos y cuerpos diplomáticos de toda América Latina y Europa. Eh, y documentar, seguir documentando cada atropello que hoy se comete en Venezuela. Es importante que siempre esté bien documentado y se pueda poner bajo resguardo, y para eso hay organizaciones que históricamente han venido haciendo ese trabajo, desde CASLA, Foro Penal, nosotros desde el Parlamento Europeo, y seguir. Yo voy a insistir y voy a seguir, y yo creo que en la medida que los venezolanos estemos activos, y hagamos fuerza, movilización, marchemos, nos concentremos, protestemos, también la administración de Trump va a sentir la presión de respetar también esa voluntad que está ahí en los venezolanos, ¿no? de cambiar realmente toda la estructura de poder. Laurent, con los buenos días, Jenny Lizarazo te saluda. Quería preguntarte por dos hechos importantes. Uno de ellos veíamos ayer en las imágenes a Nicolás Maduro quejándose, decir estoy herido. Herido cuando él ha sido el torturador más grande y por el que realmente se adelantan investigaciones muy fuertes por delitos de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional. Tú que viviste tristemente estos hechos, tú que fuiste testigo y víctima directa de las torturas de este hombre, ¿qué esperas que ocurra ante la Corte Penal Internacional por él en este caso tan puntual y especialmente en el tuyo? Bueno, fíjate, ayer pasó el escenario ideal. Yo creo que eso también nos hace a muchos como que no terminar de creernos lo que está pasando. ¿Y por qué digo un escenario ideal? Porque el escenario ideal, ¿cuál era? Bueno, que la comunidad internacional, que algún agente extranjero, dado que el Ejército y las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas lo único que han hecho ha sido robar, saquear y atropellar a la gente, si ellos no actúan, que actuara alguna fuerza extranjera y lo detuviera. Que no lo mataran, que no lo torturaran, no, que lo detuvieran, lo esposaran, ¿sabes? Y públicamente se lo llevaran y lo presentaran en un tribunal. Eso fue lo que pasó. O sea, él lo detuvieron, él evidentemente no estaba ni golpeado ni torturado, estaba ahí, esposado, tranquilito. Ese es el trato digno que no han recibido los presos venezolanos. Ese trato de respeto a los derechos humanos es el trato que desde la llegada de Hugo Chávez se le confiscó a todos los venezolanos. Cuando detienen a estudiantes en Venezuela, el régimen los patea, los tortura, les hace de cualquier tipo de vejación. Cuando detienen a un periodista, cuando detienen a un extranjero, como decenas de extranjeros que hay, españoles, italianos, de todo tipo. Sí, Lorenza sale víctima directa de las torturas de Nicolás Maduro, 4 años en detención, víctima de su brutal actuar como jefe criminal en Venezuela. Todo lo que estamos hablando contigo es fundamental porque desde el punto de vista de la víctima hay que enfocar esta realidad. Hoy hemos estado atentos a uno de los momentos más importantes en Estados Unidos, la entrevista que ha entregado Marco Rubio,
en medios de los Estados Unidos. Es fundamental para entender por qué ahí está Delcy Rodríguez en conversaciones con la administración de Donald Trump y por qué no es María Corina Machado. NBC News ha realizado esta entrevista y vamos a empezar a escuchar algunos de los apartes que ya nos llegan por las agencias y que ya están retomando todos los comunicadores en las redes sociales sobre el papel de Delcy Rodríguez y los problemas que se tienen cuando estaba Maduro, que aún tienen que ser resueltos, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, aún tienen que ser resueltos. Escuchemos esta información de último minuto que está llegando ya directamente para nosotros, para los televidentes de NTN 24 y de uno de los medios más escuchados, NBC News. Esta es CBS News. Seamos honestos aquí, en lo que estamos enfocados ahora es resolver todos los problemas. Cuando Maduro estaba ahí, seguimos teniendo esos problemas y deben ser abordados. Debemos darle la oportunidad a la gente para abordar esos desafíos y esos problemas. Hasta que los aborden, seguirán enfrentando esta cuarentena petrolera, seguirán enfrentando presión de los Estados Unidos, seguiremos apuntando contra narcolanchas. Si van hacia los Estados Unidos, seguiremos incautando botes que son sancionados con órdenes petroleras, seguiremos haciéndolo y potencialmente otras cosas hasta que las cosas que necesitamos sean resueltas, porque en definitiva, más allá del mercado, de cosas que nos importan, pero lo que más nos importa es la seguridad, prosperidad de los Estados Unidos y es en lo que nos vamos a enfocar en primer lugar aquí y es de lo que se trata estos cambios que debemos ver. NBC News entrevistando a Marco Rubio, hablando de por qué están negociando con Delcy Rodríguez, están trabajando con Delcy Rodríguez. Y la pregunta específica sobre María Corina Machado. Y preguntamos por María Corina Machado porque María Corina Machado es quien representa finalmente a través de Edmundo González, el presidente que eligieron los venezolanos, la legitimidad de un proceso democrático y de un proceso en el que han creído millones y millones de venezolanos que arrasaron en las urnas y que mostraron en campaña la magnitud de lo masivo del mensaje de precisamente la líder María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Entonces la periodista de NBC News le pregunta a Marco Rubio, ¿por qué ahora ustedes se niegan a trabajar con María Corina Machado? Y aquí está la respuesta que da el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué la administración se opone a trabajar con la líder de oposición, María Corina Machado? Ella es la Premio Nobel de Paz. Por supuesto, también su coalición tiene el apoyo del 70% de los venezolanos. ¿Por qué no trabajar con ella? Bueno, un par de cosas. María Corina Machado es fantástica, es alguien a quien conozco por mucho tiempo. Todo el movimiento, estamos lidiando con la realidad inmediata y es que, infortunadamente y tristemente, la vasta mayoría de la oposición no está presente ya dentro de Venezuela. Tenemos cosas que deben ser resueltas en el corto plazo, inmediatamente. Deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todas estas cosas son grandiosas y queremos verlo. He trabajado por eso en 15 años a un nivel personal en el Senado y ahora como consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Son cosas que me importan, pero estamos hablando de lo que pasará en las próximas 2-3 semanas, 2-3 meses y que esté dentro de nuestros intereses nacionales. Entonces esperamos ver más cumplimiento y cooperación. Con Nicolás Maduro no se podía conseguir un acuerdo. Loren Saleh. Cuando usted escucha hablar a Marco Rubio decir que María Corina Machado es todo el movimiento, que ha trabajado con ella 15 años, que la respeta mucho, pero que están pensando en las primeras 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, y esto lo están haciendo con Delcy Rodríguez, ¿usted cómo lo analiza, cómo lo interpreta? Y para el pueblo de Venezuela también, ¿qué significa que Delcy Rodríguez haga comparecencias y esté con Vladimir Padrino, quien también acaba de enviar ahora otra comunicación a través de la televisión estatal? Ya lo pondremos, y con Diosdado Cabello, considerado también quien era el ejecutor de todo este plan del tuntún, de las torturas, de las amenazas a la gente, de los peores crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo interpretar esto, Loren? ¿Cómo verlo con calma en medio de esa felicidad contenida de los venezolanos
Dice Estados Unidos, ya es libre Venezuela, pero Venezuela todavía no es libre. La gente está en la casa angustiada sin saber qué va a pasar. ¿Cómo interpreta estas palabras de Marco Rubio, el secretario de Estado? Bueno, varias cosas. Por un lado, él está siendo honesto. Eso no quiere decir, ¿sabes? Más allá de temas éticos o morales, está siendo honesto. Y nosotros tenemos que entender que aquí cada quien juega bajo también sus intereses. Estados Unidos y el gobierno de Trump tiene unos intereses particulares. En algunos coinciden con nuestros intereses como población venezolana, en otros quizás no tanto. Y nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades en donde esos intereses se alinean y avanzar. Nosotros, por eso lo decía, el liderazgo político venezolano tiene que, no puede depender exclusivamente de un Marcos Rubio o de cualquier otro aliado internacional. No, no, eso es un error estratégico. El liderazgo político venezolano tiene que confiar en su gente, más allá de cualquier apoyo y alianzas que tengan. Por eso yo insistí en esta entrevista en la importancia de que los venezolanos estemos movilizados, estemos activos, de que María Corina dé también las instrucciones, pero nosotros tampoco quedarnos de brazos cruzados, sino las distintas estructuras y organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado por la democracia venezolana, estemos ahorita más activos que nunca. ¿De qué forma? Colocando presión ahora sobre un Diosdado Cabello, Padrino López y Delcy Rodríguez. Una de las cosas que creo que tenemos que lograr en el corto tiempo es la liberación inmediata de presos políticos. Creo que eso es lo que deberíamos enfocarnos todos los venezolanos, es en lograr, uno, la liberación de todos los presos políticos y dos, el retorno de los exiliados. Y que los liderazgos políticos opositores puedan estar dentro del territorio venezolano. Marcos Rubio lo dijo. El problema es que el 90% de la oposición está fuera del país porque lo han expulsado. Nosotros tenemos que regresar. Ese es nuestro trabajo ahorita a nivel táctico. Nuestro objetivo táctico es poder lograr la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Yo creo que el tema de Estados Unidos hay que, hay que llevarlo con madurez, sin ilusiones, celebrar los hechos puntuales como los de ayer, pero nuestras esperanzas y expectativas deben estar puestas solo en nosotros mismos, como ciudadanía organizada, aprovechando, repito, las oportunidades que se dan donde los intereses de gobiernos y de fuerzas políticas internacionales se alinean con los nuestros. Pero al final, esto es un trabajo de los venezolanos. Lo que pasó ayer no fue de la nada, fue el resultado del trabajo de años, pero de años, eh, mostrando lo que pasaba en Venezuela y visibilizando los vínculos del régimen con el narcotráfico. Una de las razones por las cuales Santos me entrega a Maduro era porque desde esa época nosotros hablábamos de la relación de los carteles narcoguerrilleros colombianos con el régimen venezolano y sus operaciones en Venezuela. Y esto no le convenía a Santos que esta información se diera en medio del acuerdo de paz. Es decir, lo de ayer sí fue una operación de Estados Unidos, pero fue el logro también, el resultado del esfuerzo de muchas personas que durante años se han arriesgado, incluso pagando con vida y cárcel, para que el mundo viera y reconociera bien la estructura criminal que está en Venezuela. Este trabajo ayer dio un resultado, pero todavía falta más, falta más. Y aquí en Europa es un trabajo grande que hay que hacer, sobre todo cuando Europa se convierte en uno de los principales centros de lavado de activos de la estructura chavista y que además Delcy y todo su grupo ha buscado siempre oxígeno aquí en Europa. Entonces, mi llamado es a los venezolanos que Sí, entiendan, sí. uno, que en la comunidad internacional hay intereses y coinciden
a veces y otras no, y que solo dependerá de nosotros seguir avanzando. Claro, claro, ahí el tema es, y Donald Trump lo dijo, quiero que todos los venezolanos vuelvan. Lo que pasa es que, y te lo pregunto, tú que estás en el exilio, ¿tú volverías sabiendo que quien está todavía controlando Venezuela es Delcy, con Diosdado y con Vladimir Padrino? O sea, ¿cómo lograr que vuelvan si todavía están trabajando con los criminales que han oprimido a los venezolanos? Sí, no, yo creo que una condición para poder regresar, o sea, alguien como Diosdado no puede estar como ministro de Interior y Justicia. O sea, Diosdado tiene que ser capturado Sí. pronto. O sea, es el ministro de Interior y Justicia el que ha dirigido el asesinato de cientos de personas, y de Delcy Rodríguez también. Pero ahí María Corina tiene un reto. María Corina como líder tiene que también, además tiene el mérito, tiene el liderazgo, tiene la competencia, tiene todas las credenciales también para mover, ¿no?, la opinión pública, para mover a los venezolanos para que una persona como Delcy sea desplazada, pero sobre todo alguien como Diosdado y Padrino, que están aún ahí en el poder. No, se nos viene un año complicado, Claudia, y tenemos que, en la medida de que entendamos que esto es asumamos que esto es un proceso complejo de una política volátil, cambiante, que los venezolanos nos tenemos a nosotros y que pueden pasar muchas otras cosas que no nos gustan, seguramente pasen y que tenemos que estar preparados para ello. Nosotros no nos vamos a ahogar en la frustración y en la desilusión. Yo estoy optimista frente a lo que está pasando. No porque crea en la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos, ni porque crea en la reconversión de Delcy Rodríguez, ¿no? Creo que soy optimista porque lo que hubo ayer fue el resultado de un trabajo de todos nosotros. Y como ese resultado vamos a lograr más. Porque ya tener a Maduro ahí preso, el camino hacia procesos judiciales en otros países y en la Corte Penal Internacional lo podemos seguir desarrollando aún mejor, aún mejor. Yo espero, honestamente, que María Corina pueda responder a este reto político y de su liderazgo. Por eso es importante que el liderazgo Duro. de María Corina, el liderazgo no se cierre solo ahí y que María Corina esté acompañada. María Corina esté acompañada de un liderazgo completo y de un liderazgo también con capacidad de hablar en distintos sectores y grupos de la política exterior. Y mi llamada es a todos los líderes demócratas venezolanos a que estén activos. O sea, ahorita hay que estar en una agenda muy activa, operativa, aquí en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. Pero bueno, yo estoy muy optimista, la verdad. Maduro está en una cárcel, preso, y sin tocarle un pelo. Y eso es algo que nos tiene que emocionar, porque ese era el deseo de Rodman, de Basil, de muchos de nuestros hermanos, que salieron a la calle por eso, porque queríamos ver a Maduro preso, y hoy lo está preso. Loren Saleh, muchísimas gracias. El optimismo sigue, la realidad está puesta sobre la mesa, nos toca contar la realidad, no la podemos obviar, está sobre la mesa, y porque a partir de esta realidad es que se construye. Para María Corina Machado los obstáculos son oportunidades. Ella es una mujer que tiene una inmensa capacidad de administrar problemas, de superar obstáculos, porque tiene ese liderazgo, y yo lo describiría, esa cabeza de ingeniero absolutamente sistemático, de ingeniero organizado, de esa gran capacidad de ejecutar tareas complejas que tiene María Corina Machado, y sin duda su liderazgo sigue, y sin duda sabrá manejar este momento con una ventaja que ella tiene, y es una impresionante capacidad emocional también de poder comunicar y organizar. Así que ese momento de ella llegará. Mientras tanto,
trataremos de seguir entendiendo cómo es ese gobierno de Delcy, ese gobierno de una criminal al lado de estos otros criminales, y cuánto les durará, que al parecer no va a ser mucho, según lo que dicen nuestros analistas. Entonces, cuestión de paciencia, también nos lo dicen, y de entender los tiempos que hay en este momento y los intereses de cada quien. Celebramos que Nicolás Maduro hoy ya no esté bailando, y celebramos que Nicolás Maduro ya no esté en sus alocuciones bravuconas y llenas de soberbia. No, ha disminuido, y de cara a un proceso que costará mucho para él, para su esposa, para su hijo.